Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este Bailén 20 de España 20, que, bueno, un poquito de recordatorio del vídeo anterior. Aquí los españoles pudieron avanzar un poquito y, bueno, pues se hicieron también con un poquito con esta zona, ¿vale? Ya tienen aquí bastante protegido. Lo que pasa es que hacerse con este objetivo va a ser bastante complicado, ¿vale? Perdonad por la voz, me he quedado sin voz, perdonadme, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Y por aquí, bueno, pues están moviendo los franceses en esta dirección para intentar hacerse con este objetivo de aquí, ¿vale? Poder recuperar por lo menos uno de los objetivos. Además, por este lado, perdonad que mueva así la camarita, ¡wop! ¿Vale? Tenemos por aquí, vamos a hacerlo así para que lo veamos bien. Eso es, así. Tenemos por aquí a la caballería, ¿vale? Y a esta unidad española que al final no han hecho nada. Hay una cosita que no he estado haciendo, pero porque se me va la pelota, y es que aquellas unidades que no estén adyacentes, ¿vale?, a zonas enemigas, los tokens se pueden retirar, ¿vale? Esto no lo tenía yo controlado, ¿vale? Y no lo estaba haciendo. Así que esto lo vamos a quitar ya y lo vamos a dejar ya preparado, ¿vale? Lo mismo pasa. Claro, esto no lo había hecho en los vídeos anteriores debido a que se me había ido la pelota. Por ejemplo, este de aquí está listo, por ejemplo, fuera, ¿vale? Esto es acumulable también en los turnos nocturnos, ¿vale? En los turnos nocturnos también hay que quitarlo. Con lo cual, este, por ejemplo, pasaría de cansado a listo, ¿vale? Este pasaría lo mismo a listo, ¿vale? Pero esto se hace al final del combate. Como al final del combate pues vamos a empezar un turno nuevo, bueno, pues ya lo dejo preparado porque aquí, como veis, no hay absolutamente nada. Eso sí, estos de aquí sí se quedan como están, ¿vale? Este sí le vamos a pasar a lista y este también a lista, ¿vale? Y esto lo dejamos así tal cual. Vale, fenomenal. Pues venga, ya con esto lo tengo ya todo preparado para empezar el turno 9 ya. Turno 9. Pues venga, turno 9. Empiezan los españoles. Sacamos cartita. ¿Qué es lo que nos dice? ¡Buah! Si es un turno de mediodía, tarde o atardecer, que estamos ahora mismo en atardecer, ¿vale? Estamos en atardecer. Todas tus unidades tienen una capacidad de movimiento reducida en 1. Bueno, o -1 por aquí, ¿vale? Y no pueden entrar en zona de ZOC enemiga. Vale, pues esto, ¿qué es lo que va a implicar? Pues simplemente movimiento. No, estos de aquí no van a poder moverse, ¿vale? A una zona enemiga, así que naranja a China. Pero antes de nada, vamos a ver la tablita, ¿vale? Vamos a ver la tablita que tenemos por aquí, la hoja de ayuda, ¿vale? Para seguir la secuencia de juego. Venga, va. Pues movimiento. Tenemos movimiento, vamos a ver. No podemos entrar en ZOC ni nada por el estilo. Pues estos de aquí, ¿para qué van a mover? Si que es tontería. Ahora mismo estos, tal como están muy bien, ¿vale? Este ya estaba dentro de ZOC, con lo cual se tiene que quedar como está. Pero el resto ya no puede moverse. Este no se podría mover aquí, aunque este está generando ZOC aquí, con lo cual no puede hacer nada. Este de aquí, pues estamos viendo, a ver que no, esto no quiere ahora. Este de aquí, pues no tiene nadie, con lo cual todo va bien. Venga, seguimos por aquí. Naranja de la China, ¿vale? Todo esto sigue igual, ¿vale? Y esto de aquí, a ver, aquí está. Pues este de aquí tampoco podría entrar, tampoco es necesario moverlo, si es que no, de momento movimientos yo creo que están muy bien como están, porque están protegiendo pues justamente los objetivos, ¿vale? Así que no va a haber ningún problema. Vale, por parte de los españoles de momento se mantienen como están. No van a necesitar moverse ni hacer nada raro. Así que en fase de reacción del segundo jugador. El segundo jugador solamente tiene la caballería, eso que está aquí, ¿vale? Y no va a reaccionar porque tampoco ha entrado el enemigo a su ZOC. Con lo cual, pues no es necesario. Así que, vale, venga, pues vamos ya con el turno. Perdón, la fase de combate, que sí va a haber combate. Bueno, que sí va a haber combate porque yo quiero que lo haya, no por otra cosa, porque aquí no está obligado, no está obligado el jugador español a atacar. De hecho, yo creo que lo voy a dejar así, ¿vale? Porque como no es... Joder, a ver, este estaba así,
Este estaba aquí. Joder, es que son cositas tan pequeñitas. Vale, lo podemos dejar así y porque atacar aquí va a ser muy complicado. Porque son 4 más 1 que él tiene el almacén, ¿vale? Más otro que le da este, ¿vale? Así que este tendría una fuerza de ataque de 5 más el valor de... el valor de protección que le da esto de aquí, que es un más 1, con lo cual es complicado y no va a poder hacer más, ¿vale? No va a poder hacer absolutamente nada. Bueno, pues ya está, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues lo dejamos así, tal cual, ¿vale? No va a haber ataque por parte del español este turno, con lo cual la fase de combate, esto de aquí ya lo podemos quitar, ¿vale? Porque este, al no estar adyacente al enemigo, este tampoco está adyacente al enemigo, se puede quitar. Y el otro que tengo yo por aquí, esto que tengo yo por aquí, ¿vale? También lo quito. Incluso este, bueno, este de momento no lo vamos a quitar porque es cuando sea su turno. ¿Dónde viene eso? Bueno, pues eso viene en el reglamento, en la página... Esperad un momento que os lo digo en un momentín. En la página 31, perdón, en la página 32. En la página 32, ¿vale? Pone, fijaros, 16... A ver, que no quiere enfocar. Hay 16-8-3, recuperación. Al final de la fase de combate, cada una de las unidades del jugador activo con un marcador de fatiga sobre ella, que no esté adyacente o que no está adyacente a una unidad enemiga, reduce su nivel de fatiga en un nivel, incluso durante un turno de noche, ¿vale? Una unidad o un marcador de lista sobre ella lo elimina para simbolizar que está ya de nuevo fresca, ¿vale? Por lo menos ahí ya veis dónde está, en la página 32. Y esa norma, pues por lo que sea, se me ha olvidado y por eso no lo hemos visto hasta ahora, ¿vale? Pues se me ha ido la pinza. De todas formas, haberlo hecho como lo estoy haciendo, de manera escalonada, para ir metiendo todas las reglitas y tal, yo creo que va bien, porque así vamos viendo cositas nuevas, ¿vale? A medida que vamos jugando. Venga, va, vamos a continuar. Venga, jugador Franchute. ¿Qué es lo que hace Franchute? Coge cartita y dice informes de inteligencia. O bien, examina la carta superior de mazo de eventos, lee el texto del evento de tu oponente para el siguiente turno y después devuelve la carta al mazo de eventos. O, si estás usando las reglas opcionales de niebla de guerra y no es un turno de noche, puedes revelar inmediatamente una unidad oculta a tu elección. Vale, en este caso, como estoy jugando yo solo, están todas las unidades reveladas, con lo cual vamos a coger esta de aquí. Cogemos la cartita y dice crescendo de tambores, crescendo, ¿no? De tambores. O bien elimina un marcador de huida de una de tus unidades al inicio de la fase de movimiento o automáticamente recupera una unidad más débil dispersada al final de la fase de combate. Vale, como esta la tendrá que jugar el jugador español, pues nada, pues para el jugador español. Pero el jugador francés ya sabe lo que le va a tocar, ¿vale? Como no hay unidades dispersadas, tampoco va a haber mucha historia. Vale, venga, continuamos. Vamos a empezar con los movimientos. Vale, podemos mover este de aquí, ¿vale? Por ejemplo, le podemos mover y decir, tenemos aquí movimiento -1, así que sería 1 y no podemos mover. No podemos mover porque solo... Buah, es que no dispone de nada, ¿eh? Movimiento de -1, encima ese también nos dice que no recibe bonificaciones por llevar marcha forzada, sufre penalización de -1 a su capacidad de movimiento y no puede entrar voluntariamente en una zona de zoca enemiga, con lo cual no podemos hacer nada. Esta unidad no puede hacer nada, ¿vale? No puede hacer nada. Encima, como está aquí adyacente, pero que esté adyacente no significa nada, porque la adyacencia tiene que ser... Venga, pues si seguimos el reglamento tal cual, pone que tiene que estar adyacente. Está adyacente, ¿vale? No está en su zona de control como tal, pero está adyacente. Así que si nos regimos tal cual viene en el reglamento, pues está adyacente. Como está adyacente, no se quitan marcadores. Venga, va, pues continuamos. Pues estos no van a atacar, ¿vale? Porque ya sería, bueno, movimiento, hemos dicho todavía movimiento. Estamos movimiento. Venga, pues vamos a ver, dejar que mueva por aquí la camarita. Hoy estoy haciendo mucho movimiento de cámara así, ala, venga, tan libremente. No puede ser, ¿eh? Venga, pues este va a mover 1, 2,
y se va a quedar aquí. ¿Vale? Este va a mover 1. ¿Cuánto tiene movimiento este? 2. 1, 2 y 3. ¿Vale? Se va a quedar aquí, porque como está en carretera, puede hacer ese tipo de movimiento. ¿Vale? Vamos un poquito a la derecha. Y esta unidad francesa de aquí se va a quedar como está, ¿vale? Esta unidad de caballería se queda como está. Fenomenal. Como esta unidad sí tiene ZOC sobre esta de aquí, pues va a tener que pegar tiros. Esta unidad no tiene ZOC sobre esta, ¿por qué? Porque no hay ningún puente o vado que atraviese este río mayor. Ya esto lo comenté en el turno, en el vídeo anterior. Con lo cual, pues eso, ese no hace falta, no va a poder atacar a nadie. No va a haber más ataques, solamente va a haber este. Con lo cual, va a ser ¿cuánto? Vamos a ver. Un 4, ¿no? Va a ser 4, 3, 4, 4, 4. Este solamente para defensa, ¿vale? 4, 4, 3. Vamos a ver. Pues solamente va a atacar esta unidad de aquí, ¿vale? Porque esta de aquí solo es para la defensa. Aún así, aunque pudiera atacar, tendría un -1 porque no tiene, no, aquí no hay, no tiene general ni tiene nada, ¿vale? Entonces, de todas formas, es para la defensa, ya lo he dicho antes. ¿Vale? Se trata como una unidad normal, es decir, si yo pierdo, si el francés pierde el almacén, reduciría en 1 la moral, si la pierde directamente. Vale, pues venga, vamos a continuar. Venga, pues entonces vamos a realizar el ataque, ¿vale? De aquí, que hemos dicho que son 3 contra 4, vale, pues a -1, a -1. Aunque podemos utilizar, no lo vamos a utilizar, ¿vale? Venga, a -1. Nos tenemos que venir aquí. Vamos a ver si si el francés tiene suerte, por lo menos para poder echarle, para intentar que este pues se vaya hacia otro lado, ¿vale? Vale, un 2. Ha salido un 2. Un 2 significa que el atacante huye. Madre mía, la que se ha liado. Madre mía. Vale, vamos a ver cuánto huye. 5. Buah. Vale, pues 5. ¿Para dónde tiene que huir? Bueno, pues evidentemente tiene que irse hacia esta dirección, porque la zona de huida de los franceses está en esta dirección. Pero lo tiene complicado, lo tiene bastante complicado. Va a tener que dar un pequeño rodeo. ¿Vale? Se tendría que mover aquí. Bueno, podría moverse aquí. 2, 3, 4 y 5. O bien, a ver cómo podemos hacer esto. Venga, en realidad va a ser 4. ¿Por qué va a ser 4? En vez de 5, como hemos visto aquí. Bueno, pues es 4 porque en un reducto, ¿vale? Sí permite retroceder pues un hexágono menos, o en este caso huir un hexágono menos, ¿vale? Entonces, ¿hacia qué dirección? Bueno, pues lo he estado mirando, ¿vale? Y no le va a quedar otra. No le va a quedar otra. Hombre, siempre puede intentar huir por aquí, ¿vale? Puede intentar huir por aquí para intentar coger la carretera, ir por aquí, intentar coger la carretera en aquella dirección, que es la única solución que veo, porque esto de aquí está muy controlado, ¿vale? Entonces, una de las prioridades es que no esté, que las zonas no estén controladas por enemigos. Entonces, este de aquí va a huir y se va a mover de aquí, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Vale, y se queda aquí. ¿Vale? Esta unidad pasaría de estar cansada, la quitamos, pasaría de estar cansada a estar ya por aquí agotada, ¿vale? Esta pasaría a estar agotada. Y esta de aquí de agotada pasaría a estar exhausta. Vale, y ahora este tiene la posibilidad de venir aquí. ¿Vale? Este tiene la posibilidad de venir aquí. Vale. Vamos a ir por cositas. Primero, este está en huida. Vale, vamos a poner aquí en huida. Ponemos este aquí en huida. ¿Vale? En huida. Vamos a ver aquí qué es lo que pone. ¿Vale? Si está en huida, ¿vale? Cada unidad enemiga huida que retrocede más hexágonos que su capacidad reduce en -1, pues su moral. Buah, ya le quedan 2. Esto está ya casi finiquitado. Vale. Y este
pues puede venirse aquí perfectamente, ¿vale? Puede venirse aquí. ¿Qué es lo que pasa al entrar aquí? Pues que al entrar aquí, ¿vale? Este almacén se va, ¿vale? Este almacén se va. ¿Y cómo se va? ¿Y cómo se va? Vale. Como es, digamos, un momento, como esta unidad es especial, ¿vale? Este es especial, al llegar aquí, como ha invadido la zona esta de aquí, que es ¿cómo se llama? El reducto, ¿vale? Como esta unidad no puede protegerse ya, ¿vale? Porque ya ha sido, digamos, ha estado atacando junto con esta unidad, porque estaba obligada también, ¿vale? Pues este se retira, ¿vale? Este se queda aquí, esta unidad la pierde, con lo cual va a perder un puntito más de moral. Y esta, pues nada, lo metemos en la cajita y aquí, pues lo tiene muy complicado el francés, pero muy, muy, muy difícil, ¿vale? Lo tiene muy difícil. Buah, de hecho, esto ya está casi finiquitado, ¿eh? Vale, hemos dicho que este pasaría a estar exhausta, ¿vale? Y con esto pues ya hemos terminado la parte de ataque del francés. Venga, vamos ahora a la zona nocturna, al turno nocturno. Vamos a ver qué pasa en el turno nocturno. Pues lo primero de todo es coger cartita para el español. Y dice crescendo, crescendo de tambores, ¿vale? O bien elimina un marcador de huida de una de tus unidades al inicio de la fase de movimiento, o automáticamente regrupa tu unidad más débil dispersada al final de tu fase de combate, ¿vale? Ninguna de las dos. Bueno, lo puedes guardar, pero aún así no va a hacer absolutamente nada. Vale, como ha finalizado el combate, ¿vale? Este de aquí pasará de... que se me ha olvidado en el turno anterior, ¿vale? De agotado pasa a cansada, ¿vale? Y este ya queda aquí, ¿vale? Bueno, esto va a quedar aquí hasta final del turno de francés, pero vamos, que ya está, ¿vale? Este va a quedarse como está porque están adyacentes, ¿vale? Y por aquí este de listo va a pasar, se quita, ¿vale? Y ya no tengo ninguno más. Vale, fenomenal, venga. Pues entonces, el españolito, vamos a ver qué hace el español. El español ahora mismo lo que va a hacer es, pues, ¿vale? Como ya no puede entrar en un hexágono porque estamos en turno nocturno, pues no podemos hacer más, ¿vale? Fase de movimiento de primer jugador. Venga, pues vamos a movernos. Vamos a movernos 1 y 2, ¿vale? Podríamos movernos 3, lo que pasa es que al ser nocturno, pues no haría falta, ¿vale? 1. Nos podemos mover, ¿por qué? Porque no está en zona de ZOC, ¿vale? Como no está en zona de ZOC de este, no habría ningún problema para moverse. Y no va a haber disparos tampoco. Y este vendría aquí, ¿vale? Y este va a gastar sus 2 puntitos para moverse aquí, ¿vale? Este ha gastado sus 2 puntos, este gasta sus 2 puntitos, después ya los iré metiendo por aquí y ya está, ¿vale? Venga, más. Más. Este se va a quedar donde está, ¿vale? Venga, vamos hacia abajo. Tenemos por aquí, que he movido así la cámara, como habéis visto ahí en caliente, ¿eh? Como os mola. Venga, tenemos este, que va a moverse... va a moverse 1, 2 y 3. Perdón, 2. Se reduce a 1. Se reduce en 1 el movimiento, con lo cual... Es verdad, se reduce en 1 el movimiento, perdonad. Con lo cual, este de aquí se queda aquí, este se va a tener que quedar aquí y este se va a tener que quedar aquí, ¿vale? Pero entonces este sí se va a mover aquí y ya está, ¿vale? Que se reducía en 1, que ya no me acordaba. ¡Que no me acordaba! ¡Que tengo memoria pez! Vale, venga, continuamos. Vale, este se queda aquí en defensa de esta zona, ¿vale? Y estos, pues bueno, pues se va a quedar por aquí y ya estaría. Muy bien, pues con esto ya tenemos la parte del movimiento terminada. Ahora la fase de combate, ¿vale? Que no va a combatir el español. No va a combatir el español, no le va a compensar aquí mucho, ¿vale? Porque va a tener aquí un -1, con lo cual será un 3 contra 3, no le compensa, ¿vale? Porque puede perder este objetivo, y ahora mismo le vendría muy bien para intentar reducir la moral ya a lo máximo posible,
al francés, ¿vale? Entonces, no va a combatir, fase de operaciones nocturnas, ¿vale? El primer jugador. Paso de agrupamiento, ¿vale? No va a haber reagrupamiento porque no hay ninguna unidad que esté fuera del tablero. Paso de pérdida de moral, ¿vale? Por terreno capturado, ¿vale? Pues entonces, ¿cuánto terreno capturado tiene el francés? ¿Cuánto ha capturado? Pues ha capturado, vamos a ver, voy a intentar poner un poquito en cenital. Pues solamente va a tener este de aquí, ¿vale? Y encima tiene una zona de línea de control, ¿vale? Que es por donde saldrían los refuerzos, donde llegarían los refuerzos, o más bien por donde huirían también, ¿no? Pero bueno, porque los refuerzos entran, ya saben, por la zona A, B o C, pero por aquí es por donde huirían, ¿vale? Entonces, a esto pues se le puede añadir un -2, por ejemplo. Pero no lo va a poder hacer, ¿por qué? Porque necesita ocupar 2 o más hexágonos enemigos que tengan el LDC, ¿vale? Entonces, una lástima, no ha podido ser, solamente le va a quitar un puntito de moral, con lo cual se va a quedar en 5, y ya con esto, pues, estaría el español, pues ya a punto de terminar, a puntito de terminar. Vale, y ahora, como habéis visto, ha pasado de 6 a 5, y ahora vendría, pues, el paso de recuperación de moral, por descanso, así que recupera un puntito de moral. Por cierto, las unidades que están ahora mismo adyacentes, ¿vale? Se pueden separar, que eso no lo he comentado, pero bueno, ya lo visteis en el turno nocturno de un vídeo anterior, se podían separar las unidades que estuviesen en ZOC enemiga, ¿vale? Venga, va. Paso de ocultar, no hay nada que ocultar, y paso de barajar las cartas. Pues venga, vamos a barajar las cartas y ya sería turno del jugador francés, que esto ya pues ha terminado. Esto ya ha terminado, pero bueno, quiero ver hasta dónde llega el jugador francés. Vamos a ver, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Vale, robamos por aquí y dice, marcha dura. Puedes forzar la marcha de tus unidades este turno gratis. Vale, pues va a ser que no, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Podemos separarnos? ¿Nos separamos un poquito? No puedo separarme. Bueno, puedo entrar aquí. ¿Por qué? Porque este realmente no ejerce ZOC aquí, ¿vale? Porque no está obligado a atacar, como ya sabréis. Entonces, lo que sí puedo hacer es venir aquí, 1, ¿vale? 1 y 2, y me quedo por aquí, y huyo como un cobarde, ¿vale? Este de aquí lo pierde. Por cierto, esto tengo que pasarlo a este, ha agotado. Este ha agotado también. Esta unidad que está cansada pasaría a lista, ¿vale? Que esto sería 1 y 2. 1 y 2. Y ahora entraría en el objetivo. Vale. Y este ya no se podría quitar una segunda vez al final del combate debido a que está adyacente a esta unidad, con lo cual no se le puede quitar. Una lástima, pero este sí va a poder perderse, ¿vale? Este sí se va a poder perder, y este en vez de agotada va a ser cansada, porque ya estamos, aquí no va a luchar con nadie, no ya está adyacente a nadie, con lo cual ya adelanto un poquito ese paso. Venga, vamos a ver qué pasa aquí abajo. Bueno, aquí abajo pues tenemos solo esta unidad aquí y no va a poder realizar nada más, porque aquí ya entraría en ZOC, ¿vale? Con esta unidad, con lo cual naranja de China. Muy bien. Venga, pues entonces seguimos. Paso de reagrupamiento, no hay paso de reagrupamiento porque no hay ninguna unidad que esté fuera, quitando el almacén, ¿vale? Pero el almacén no se puede recuperar una vez que se va fuera de la mesa, pues se quita el juego directamente, ¿vale? Paso de pérdida de moral, pues por terreno capturado. Vamos a ver, pues pérdida de moral. ¿Cuánto? Tenemos aquí 1, tenemos 2 y tenemos 3. Pues ya está, perdería 3. Con esto pues pasaría, bueno, pues a -2, ¿vale? O sea, -2. Pues ya estaría paso de ocultar, patatín patatán, y paso de barajar, etcétera, etcétera. Así que ya con esto hemos terminado y ha ganado el jugador español por goleada.
ha ganado el jugador español por goleada. Pero que ha tenido bastante mala suerte el francés. La verdad es que muy mala suerte con los dadetes. Entonces, pues es lo que hay, es lo que hay. Ahí este es el jueguecito. Ya habéis visto un juego operacional de Dracoideas de la época napoleónica, bastante interesante, muy interesante, muchas relillas pequeñitas, ¿vale? Que encima yo que tengo memoria pez, pues acordarme de todo, pues ya habéis visto que lo voy solucionando a medida que voy jugando, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, ¿qué le vamos a hacer? Espero que os haya molado, por lo menos que hayáis cogido el funcionamiento del juego, espero que os esté molando este tipo de juegos. Vienen 4 escenarios, ya lo dije en su día. Y bueno, pues hasta aquí podemos leer, ¿vale? Así que nada, daros las gracias por estar aquí, daros las gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito, encima nos ayudáis un montonazo para poder continuar con este gran proyecto y poder traeros cositas buenas y guapas. No solamente traemos Wargames, ya sabéis que tenemos de todo, tenemos euros, tenemos Dungeon Crawler, tenemos evidentemente Wargames, ¿vale? Tenemos algún abstracto por ahí y bueno, os queremos mostrar juegos infantiles también. Os queremos mostrar todo lo que podamos y más. Así todos disfrutamos y... ¿Y qué queréis que os diga? Este hobby mola mogollón. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, no lo he dicho, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, en YouTube, en todos lados, ¿vale? Venga, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!